Bueno, le damos la bienvenida a nuestro columnista de los jueves, el politólogo y profe de la Universidad Nacional de Villa María, Jorge Foa Torres. ¿Cómo anda? Buen día, Sergio, audiencia, muy bien. Bueno, casi inevitable, si hablamos de política y nos pensamos un poco en función de ella, aludir al fallecimiento de Pepe Mujica, ¿no? Sí, y recién lo conversábamos antes de arrancar, el vínculo también inevitable que uno tiene que hacer con el fallecimiento también de Francisco, el Papa católico, el Papa laico, también le decían al Pepe, ¿no? El fallecimiento de ambos, la verdad que me parece que es un gran impacto y al mismo tiempo me parece que deja muchas enseñanzas. Hay enseñanzas evidentes en torno a un recorrido de vida, de lucha, de militancia, de trabajo. Ayer esa entrevista con la senadora, entrevista que pudimos hacer con Betiana Díaz Rey, nos decía, cosa que yo no sabía, realmente la desconocía, que no cobró ninguno de sus sueldos de presidente, los destinó a la construcción de casas para las madres solteras. Hasta eso. Sí, yo creo que hay un ejemplo ahí de sencillez, de austeridad. Y también yo creo que tanto Pepe Mujica como Francisco han sido luchadores contra un flagelo de la época, Sergio, que es el narcisismo, y que atraviesa todas las expresiones políticas. El narcisismo incluso motorizado hoy en día exponencialmente, digamos, llevado a un lugar que nunca lo conocimos por las redes sociales, implica indudablemente un culto a uno mismo, ¿no? Y a la imagen de uno mismo. Eso es algo que forma parte, como hemos venido hablando en la columna esta, de las subjetividades de nuestra época. Y también atraviesa las expresiones políticas en todas sus expresiones, lo que uno puede considerar la izquierda, la derecha. Y en ese sentido me parece que el Pepe, con diferentes gestos, con diferentes actitudes, de diferentes maneras, es un ejemplo, me parece, seguir en ese sentido, ¿no? Gestos y llamamientos. A veces llamaba las cosas por su nombre y llamaba a la clase dirigente a ponerse en un sitial al margen de las pequeñeces. Claro. Era bastante directo a veces. Le señalaba inclusive a líderes, a veces mirando a través del Río de la Plata, dirigiéndose a los nuestros, ¿no? ¿Qué están haciendo, muchachos? Claro, porque justamente el corazón del narcisismo, la razón del ser del narcisismo, estaría en que uno no tiene faltas, tiene errores, y en la dificultad de escuchar al otro, de hacer lazo con el otro, ¿no? De generar comunidad con el otro, y al mismo tiempo de estar a la misma altura, Sergio, de los otros, ¿no? Me parece que tanto Pepe como Francisco también han sido ejemplos de eso, y particularmente Mujica, ¿no? Ejemplos de ser uno más, decíamos, ¿no? ¿Te acordás de la columna después que falleció Bergoglio, Papa Francisco? Esa maravilla, esa distinción de él fue ser uno más que ocupaba un lugar destacado, pero que era uno más y que se permitía ver la realidad no solo a partir de su mirada, sino atravesada por la mirada de los otros, ¿no? Y me parece que ese es un legado que es decisivo destacar. Yo creo que no se lo está destacando con la importancia que tiene a eso. Y digo legado y no herencia, son dos cosas distintas, ¿no? Me parece que Mujica en ese caso deja algunos legados fundamentales para las generaciones futuras y para las experiencias políticas futuras, presentes que estamos teniendo, ¿no? Conmovedor el sentimiento con el cual lo despedían propios y extraños, o sea, no solamente gente del Frente Amplio, había ciudadanos que eran entrevistados cuando le ponían el micrófono, ¿no? Yo soy del Partido Blanco, aquel de Wilson Ferreira Aldunante, y otros decían, no, soy del Partido Colorado, el del expresidente Julio María Sanguinetti, y el respeto era el mismo.
era a la persona. Entonces, en esa parte del legado está el mensaje de decir, mira, podés irte así también de la vida, respetado, y Sí. ya desde el cajón estaba dando un mensaje más. Claro, que implica tener códigos, ¿no? Y poder moverse en la política, digamos, y en la vida, en los vínculos humanos, de un modo en que, bueno, efectivamente, te pueden recordar. Yo creo que el único presidente de la región, al menos, que no publicó algo en relación al fallecimiento de Mujica ha sido el presidente nuestro. Sí, inclusive con una barbaridad de parte de uno de sus adláteres, uno de sus portavoces encubiertos, ese famoso Gordo Dan, alegrándose de la muerte de Mujica, puso concretamente uno menos, puso la foto de Mujica y puso uno menos, una cosa, Claro. Y que no lo llame a decir, che, borra eso, porque indirectamente lo está avalando, por supuesto que lo está avalando, Una por cosa... supuesto. Ahora, para no caer en lugares comunes, Milei y la Libertad Avanza, en definitiva, es producto del sistema político que tiene Argentina. Uno no lo puede pensar como algo absolutamente externo al sistema político, ¿no? Sí, no sé si pudiste ver justamente el acto de anoche de cierre de campaña del candidato Adorni en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay elecciones ahora a la vuelta de unas horas. La gente protestando porque le habían prometido 25.000 pesos y le querían arreglar con 10.000 pesos. Le pagaban 25.000 pesos para ir al acto. Sí, una cosa realmente... No quiero decir que a lo mejor, no se ha hecho nunca, pero si venís en nombre de terminar con la casta y de... Estás haciendo... Es una cosa explícita, realmente muy desagradable, La ¿no? gente pone en el micrófono de TN lo decía. Sí. No, a mí me prometieron... Pero usted estaba vestido con una remera negra que decía seguridad, no, pero ahora me tengo que poner esta remera lila y me van a pagar. Exacto. Pero bueno, ahí hay algo que me parece que ha sido clave en que la Libertad Avanza exista como existe y que hoy estemos en esta especie de ratonera que nos encontramos en la coyuntura política en Argentina, ¿no? Este callejón sin salida, que es haber alimentado ese concepto de la grieta, Sergio, que lo hemos hablado hace un tiempo en alguna... y en donde efectivamente hay diferentes referentes de la política argentina que se sienten cómodos dentro de ese paraguas, que es la grieta, ¿no? Les viene bien. Les viene bien, se sienten de alguna manera, y el problema de la grieta, Sergio, que es lo que vemos... Incluso en el Observatorio de Opinión Pública de la Universidad, que publicamos un primer informe hace poco, veíamos eso, como en los jóvenes que habían votado a Milei, cuando se le preguntaba de Cristina Fernández, tenían insultos nada más, ¿no? Y en los jóvenes que habían votado a Massa en la última elección, cuando le preguntábamos de Milei, también no tenían palabras o tenían insultos, ¿no? Y esa es la expresión cabal de la grieta, ¿no? Cuando no hay... forma de que haya argumentos entre uno y otro, que lo único que nos puede acercar es lo simbólico, no nos va a acercar otra cosa. Ahora, para que haya eso en la política, no hace falta, o sea, no es suficiente que haya una teoría. Es suficiente, o sea, lo que necesitamos es que haya gente, líderes, que con el ejemplo se pongan al nivel de los otros. Sean uno más, sean capaces de sentarse con uno, sean capaces de sentarse con otro, sean capaces de reconocer su falta, sean capaces de escucharse y de escuchar a los otros. Y al mismo tiempo también necesitamos militancias que cuestionen esos liderazgos narcisistas, ¿no? Yo creo que también nos hace falta eso. Nos hace falta que cuando alguien se pone en un lugar que no es uno más, obviamente que alguien que lidera, que conduce un proceso político, no es igual al resto, pero puede ser uno más, y es necesario que sea uno más, porque es necesario que escuche lo que pasa. Y lo que nos viene pasando en la política argentina sistemáticamente, y me parece que con Milei estamos llegando a la cúspide en todo esto,
es gente que no escucha, que no mira la realidad, que se abstrae, que se rodea de un núcleo que termina siendo una guardia pretoriana que que no cuestiona, ¿no? Y me parece que si vos estás en un lugar de decisiones y no estás rodeado de gente que te haga pensar, sí, es muy difícil, además, ¿no? Esa guardia pretoriana le hace sentir la impunidad, porque al estar así rodeado y cercado de propios, le suena extraño todo cuanto se diga afuera, y afuera, por ejemplo, está en la justicia la causa Libra avanzando, porque la jueza Servini ha decidido hace un par de días, aunque no salga en los medios, inmovilizar las cuentas de 2 personas muy cercanas al presidente, pero muy cercanas. Y eso está avanzando, pero parece que no le entran las balas, porque no sé ni siquiera si lo sabe, si se lo dejan saber. Sí, ni siquiera dejan que se interpele, sí, a ministros se aíslan, ¿no? Que tienen mucho para decir. En el caso de este gobierno, el aislamiento ha venido muy rápido, de hecho, ¿no? Incluso uno podría decir ya venía de antes de que gane Milei, ¿no? Entonces me parece que el sistema político nuestro está adoleciendo de eso. El domingo tenemos elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que es el gran parlante, digamos, nuestro país y la caja de resonancia de lo que es la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no la tienen los otros, el resto de lugares. Y me parece que ahí habrá que ver si tiene algún impacto estos fallecimientos, tanto de Mujica como de Francisco, en términos de que han vuelto a traer a la escena política a la justicia social y a una serie de valores importantes, humanistas, y lo han traído de una manera legítima, ¿no? Uh-huh. A la discusión. Valores casi en total desuso, claro, pero que tal vez se refleje el mensaje final que dan con su despedida estos líderes mundiales. Y al mismo tiempo habrá que ver si esos resultados de algún modo pueden intervenir, pueden resultar, pueden inmiscuirse en esa interna feroz que se está dando dentro del peronismo del AMBA, ¿no? En ese triángulo entre Cristina Fernández, Máximo Kirchner y Axel Kicillof, si puede aparecer alguna figura que pueda romper ese triángulo. Del otro lado deben estar pensando exactamente lo mismo en la divergencia que ha surgido entre Macri y Milei, que se están tirando también con de todo. Deben estar pensando exactamente igual, a ver cómo pueden reagrupar las fichas, porque evidentemente el domingo puede no salirles bien la división. Exacto, y ahí es la otra consecuencia que puede tener la elección del domingo, que es la sobrevida o no del PRO, ¿no? Me parece que está en juego fuertemente eso. Bueno, en las provincias, las elecciones de la semana pasada orillaba el 3%, el 4%, el 5%, se llevaba toda la Libertad Avanza, todo lo que era suyo, todo lo que era amarillo pasó a ser violeta, ¿no? Así es. Y también el Partido Justicialista tuvo resultados magros históricos en Salta y en Jujuy, malísimos, ¿no? 2 partidos intervenidos, 2 partidos provinciales intervenidos. Sí, me parece que se juega este fin de semana algo más o menos relevante. Yo creo que es muy relevante en estos 2 aspectos. Y en relación estricta al PRO, Sergio, me parece que en otras columnas podemos charlar un poco de esto. Este año es electoral. Lo que se está jugando, uno dice, bueno, la sobrevida del PRO, ¿no? Pero es la dilución de una identidad política. Se diluye. Y eso me parece que no es menor, ¿no? O sea, también nos tiene que poner a reflexionar eso. El PRO era un partido de la centro-derecha, como no había existido en la historia de este país, ¿no? Y que había logrado ganar las elecciones. Hoy está al borde de la disolución
frente al avance de la ultraderecha, extrema derecha. de la extrema derecha, la ultraderecha, se lo chupa, se lo lleva más todavía hacia su... ¿sí? Un gusto, como siempre, estos minutos que nos tomamos para analizar un poquito todo lo que pasa a nuestro alrededor, lo que nos pasa. Así es, el gusto es mío, como siempre. Jorge Foa Torres, politólogo, profe de la Universidad Nacional de Villa María, con nosotros.